Oh, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente, mis amados. Hoy voy a intentar grabar otro videíto. Hace días que he estado en receso, pero mis amados, la Escritura nos dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ustedes, no sé, yo he hecho muy pocos videos en un grupo en el cual estoy perteneciendo ahora, un grupo muy precioso que se llama Biblia como está escrita. Entonces lo que quiero decirles es que hoy quiero hacer un video y le voy a poner título. Yo casi nunca le pongo título. El título que le pongo es El Evangelio puro, sin ánimo de lucro. Pero hoy le voy a poner un título especial que titula El escrito está. El escrito está. Pónganle cuidado, mis amados hermanos. Voy a leerles en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aleluya. Pongan cuidado, mis amados hermanos. Dije que le iba a colocar un título a esto. A este mensaje le iba a colocar un título. Escrito está. ¿Por qué? Porque aquí vemos muy claramente que el Señor Jesús tuvo un altercado con Satanás. Porque Satanás también se sabe las Escrituras. Y vino a decirle: si eres hijo de Dios, haz esto y aquello. Porque escrito está. Le llevó al pináculo del templo y le dijo: pero voy a decir desde el principio. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque Satanás sabía que él tenía hambre. Y Satanás tienta a las personas de acuerdo a la necesidad de cada persona. El Señor le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra buena que sale de la boca de Dios. En alguna religión por ahí, llamada el mensaje de la hora, que se basan en un profeta que se llamó, porque no es que se llama, sino que se llamó, porque él ya murió, se llamó William Branham. Él se hizo llamar un profeta, el único profeta dispensacional de este tiempo, por el único por el cual habla o habló Dios. Ellos dicen que este hombre fue la boca de Dios, es la boca de Dios, la única palabra de Dios en el mundo hoy. Lo que dijo William Branham, porque él ya no dice nada porque ya murió,
pero ellos dicen que es la boca de Dios. Ese mensaje es la boca de Dios, lo único verdadero. Bueno, pero eso sí no está escrito porque eso no está en la Biblia. Bueno, Jesús, dice que el diablo llevó a Jesús nuevamente al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito que los ángeles te sostendrán en sus manos para que no tropieces en piedra. El Señor siempre le respondía con el escrito está. Y luego le dijo, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te lo daré si postrado me adorares. Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor le repitió por varias veces: el escrito está. Ahora, este tema que tengo es: el escrito está es la cosa más importante que existe. Pero el escrito está también hay que acomodarlo, como dijo Pablo, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora que me atrevo a mencionar la religión de William Branham, él decía que una mujer no puede hablar de Dios, que una mujer no puede predicar, porque el apóstol Pablo dijo que Adán no fue engañado, sino la mujer, y la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y también dijo el apóstol Pablo en el libro de Timoteo que las mujeres callen en la congregación, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, y si alguna cosa quiere saber, pregúntele a los maridos en casa. Y también dice allí, ese escrito está, que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Las mujeres callen en la congregación. No permito a una mujer hablar, enseñar, no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, porque primero fue formado Adán y después Eva. Ese es el escrito está. Pero no se puede acomodar a la religión de nadie. Porque miren, la Biblia no dice en ninguna parte, como decía William Branham, que por la mujer vino el pecado, que por la mujer vino la muerte, por la mujer vino toda esta destrucción, toda esta podredumbre. Por tanto, una mujer queda excluida, no puede hablar de Dios. ¿Ven ustedes? Ya dije lo que decía la doctrina o dice la doctrina de William Branham, pero me falta algo. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 12 y verso 4 en adelante dice, en el capítulo 4, perdón, de los Hebreos, Hebreos 4 y verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los huesos y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Porque no hay cosa creada delante de su presencia, dice, que no esté descubierta ante los ojos de aquel al que tenemos, a quien tenemos que dar cuenta. Miren ustedes, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero dice la religión de nuestros hermanos adventistas que no hay tal alma, que no existe ni siquiera espíritu, porque para ellos el espíritu es lo que respiramos. El aire, eso es el espíritu para ellos. Y cuando el hombre muere, ya deja de existir para siempre, queda aniquilado para siempre, no existe vida después de la muerte, no existe castigo, no existe infierno, etcétera, etcétera. Ellos dicen todo eso, negando lo que está escrito. Pero lo que está escrito, escrito está. De todas maneras hay que acomodarlo, porque ellos, para negar eso, se van a un escrito está por allá en el libro de Ezequiel, en el libro de Eclesiastés, que dice que los muertos nada saben, etcétera, etcétera. Que ellos buscan unas escrituras por allá para matar todo lo que dijo Jesús respecto al alma, al espíritu, a la muerte, al infierno y al castigo y a la vida después de la muerte. ¿Ven ustedes? El escrito está en lo más importante, pero Jesús lo acomodó en el punto preciso.
Y nosotros así tenemos que acomodar el escrito, está en el punto preciso, y no hacer una doctrina de un versículo aislado en la palabra de Dios. Vuelvo y repito, William Branham decía que el pecado, la muerte, la destrucción, la corrupción, todo vino por la mujer, porque ella fue la que pecó. Pero la Biblia no dice eso, pónganle cuidado. Escrito está también, escrito está que la mujer la embarró. Pero escrito está también que, y decía William Branham, que nunca jamás hubo una mujer profetisa en Israel. Y sí hubo una mujer profetisa. La Biblia dice en Primera de Reyes 22:14, en el tiempo del rey Josías. ¿Qué les parece a ustedes? Un rey que comenzó a reinar de 8 años. Y en ese tiempo, pues el libro de la ley lo dejaron perdido en la casa de Dios. Y después, cuando ya este hombre llegó a la mayoría de edad, mandó a limpiar el templo, a organizar eso, y allá se encontraron el libro de la ley. Y él dijo: ¡ay, Dios mío! ¿Qué castigo vendrá porque nuestros padres abandonaron la palabra de Dios? Y mandó a los escribas a consultar a la profetisa Hulda. Y ella les dijo: así dice Jehová, así dice el Señor, vaya, dígale al que los envió que así dice el Señor, sucederá esto y esto y esto y esto. Y todo lo que ella decía, así sucedía. Entonces no era cierto que no había habido una mujer profeta en Israel. Bueno, que todo vino por Eva. Y la Biblia no dice así. La Biblia dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 15, en el libro de los Corintios 15, dice: por un hombre, y en el libro de Romanos también habla de eso, en Romanos 5, pero sobre todo dice: por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Eso es, el escrito está. Entonces nadie tiene que decir que por Eva fue que vino toda la mortandad, la perdición, el pecado. No, la Biblia no dice eso. El escrito está, hay que acomodarlo, lo espiritual a lo espiritual. ¿Ven ustedes? Escrito está que Pablo dijo: es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero aquella mujer hablaba. Y también está escrito en Romanos capítulo 16 del verso 1. Dice que Pablo dijo: tengan en mucha estima a la hermana Febe. Ella es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Diaconisa es una persona que tiene mucho que ver en la iglesia y que debe hablar algo. No es muda, no escogen una muda. Escrito está también que en el día de Pentecostés, tanta gente que había allí, unos incrédulos y otros creyentes, y la gente preguntaba: hombre, ¿qué es eso? Porque los apóstoles estaban llenos del Espíritu, y estos hombres hablaban en lenguas y profetizaban, y la gente decía: ¿qué es eso que hay ahí? Y entonces decían: ¿qué? Pues un poco de borrachos, llenos de mosto. Se levantó el apóstol Pedro, un hombre sin letras, y empezó a decir: varones, hermanos y padres, oíd. Aquí no hay ningunos borrachos como ustedes suponen, sino que se está cumpliendo la profecía de Joel, que dijo: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto os digo, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Ahí no dice que solamente los siervos, también las siervas. Escrito está. También dice la Biblia que Jesús se encontró con una mujer que en la Biblia se llama la samaritana en el pozo de Jacob, que esta mujer venía a sacar agua y empezó a hablar con ella. Y esta mujer, cuando Jesús le dijo todo lo que ella era, entonces ella dijo: ay, Señor, yo creo que tú eres un profeta. Y entonces hablaron mucho allí de la palabra del Señor, y esta mujer se maravilló y salió corriendo para su ciudad y empezó a testificar: vengan, vengan para que vean a un hombre que he hallado, y tiene que ser el Cristo, porque me dijo esto y esto y esto. Entonces todos corrieron y vieron que ese era el Cristo, y le decían a ella: ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos vemos que este es el Cristo. Esa mujer
evangelizó a los samaritanos. ¿Y cómo así que una mujer no podía hablar de Dios? Es que eso no lo encuentro yo en la Biblia, eso no lo encuentro yo en el escrito está. Pablo dijo que era indecoroso que una mujer hablara en la congregación, pero no está escrito que Pablo dijo una mujer no puede hablar de Dios porque por una mujer vino todo el pecado. Eso no está en la Biblia, en ninguna parte. Porque primero fue creado Adán y después Eva, eso lo dice. El escrito está, pero también está escrito, que era lo que decía Jesús, pero también está escrito, aleluya, algo más. ¿Ven ustedes? Esta mujer evangelizó, y no solo eso, sino que Pablo fue a cierto lugar y posó en la casa de un hermano llamado Felipe. Y este Felipe tenía 4 hijas profetizas, yo no sé qué harían ellas. Pero yo creo que ellas no eran mudas. Ahí no dice que eran mudas, sino que eran profetisas. Ellas tenían que profetizar. Eso está escrito. Entonces, y para más tremendo todavía, escrito está en contra de lo que dicen esas doctrinas que dicen que una mujer tiene que enmudecer en las congregaciones, que no puede hablar de Dios. Pero ¿cómo pueden borrar estas escrituras? Cuando María fue al sepulcro en la madrugada buscando al Señor y la tumba ya estaba vacía y ella se asombró y dijo, y ella vio a Jesús, pero ella lo confundió, ella no lo conoció, porque él ya no tenía el mismo cuerpo, él ya tenía un cuerpo glorificado, él ya tenía un cuerpo diferente, ya no tenía un cuerpo de carne y sangre, sino un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial. Ella pensó que ese hombre sería el hortelano o el jardinero, y entonces le preguntó, el hombre le preguntó, ¿a quién buscas? Ella dijo, a Jesús Nazareno. Si usted se lo llevó, porque ya la piedra estaba removida, si usted se lo llevó, dígame dónde lo puso, que yo me lo voy a llevar. Entonces él le dijo, María. Cuando él le dijo así, ella lo reconoció y fue a abrazarlo. Y él le dijo, un momento, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Id y decid a mis hermanos. Yo creo que no les habló por señas. Les habló, y es indecoroso que una mujer hable en la congregación, y le habló a los hermanos que estaban allí, en algún lugar. Id y decid a mis hermanos que subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Que subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya. Id y decid a mis hermanos. Entonces, ¿cómo así que una mujer no puede hablar en la congregación? Que no puede hablar de Dios. Eso es una doctrina disfrazada. Porque el apóstol Pablo dice, en Cristo Jesús no hay varón ni mujer. Todos son uno en Cristo Jesús. En esas doctrinas agarran el versículo 38 de los Hechos capítulo 2, donde el apóstol Pablo, cuando esta gente se compungieron de corazón y le dijeron, varones hermanos, a Pedro y a los demás apóstoles le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Él les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, y recibirán el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para los que están lejos, y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas y otras muchas palabras les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso lo toman, escrito está, amén, escrito está. Pero antes de eso ya había dicho, se está cumpliendo la profecía de Joel, y lo dijo por el Espíritu Santo. Dijo, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Dice, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y de cierto os digo, repite 2 veces, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso se cumplió o no se cumplió? ¿O no se ha cumplido? Porque Pablo borró eso. Pablo
Pablo borró completamente esas escrituras donde Jesús envió a esta mujer a llevar esa noticia de que él había resucitado y que ascendía a... Miren ustedes, ¿ah? Cuando otras religiones dicen que no existe tal padre, que no existe tal hijo, que no existe tal padre, que solamente existe el hijo. Y miren ustedes qué cosa tan terrible. Pero si usted mira, el escrito está, la Biblia dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo dice una religión que no existe tal padre? O que no existe... ¿ah? ¿Cómo así? Que no existe tal hijo o que no existe tal padre. Aunque dicen que existe el hijo, pero que no existe el padre. Cuando Jesús dijo, no soy yo solo, sino yo y el Padre el que me envió. Y el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Ven ustedes? ¿Cómo se atreve una persona a decir que no existe el Padre? Si escrito está que Jesucristo dijo, el Padre que me envió, mayor es que yo. Y Jesús dijo claramente, dice el apóstol Juan por el Espíritu, primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Me contaba un hermano muy precioso que él llegó a ser un buen predicador y creo que en Panamá lo pusieron a predicar y entonces se escachó según el credo de sus dirigentes y dijo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo expulsaron. Eso sí es no conocer en absoluto el escrito está. Probablemente a mí me vayan a venir muchas críticas por esto, porque estoy diciendo que el escrito está, hay que saberlo acomodar. ¿Qué tal que Jesús no hubiera sabido acomodar el escrito está? Satanás usaba el escrito está, pero Jesús lo usaba como debía usarlo. Hoy en día uno ve muchas controversias entre los cristianos. Usted se encuentra con un cristiano de una religión y empiezan a discutir y el uno dice, sí, pero es que la Biblia dice que hay que bautizar en tal nombre. Y usted le dice, sí, pero en tal otra parte dice otra cosa. Y el otro le dice, no, pero mire, es que en tal otra parte dice tal otra cosa. Y pueden dos personas estar una noche entera o quién sabe cuánto tiempo discutiendo el escrito está. El uno dice, escrito está que usted se tiene que bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, porque así dice en Hechos 2:38. Entonces el otro dice, sí, pero allá en el capítulo 8 de los Hechos, dice que el mismo Pedro bautizó a Cornelio y a los que con él estaban en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jesucristo, sino en el nombre de Jesús. Y también Felipe bautizó a los samaritanos en el nombre de Jesús. Y también Pablo allá en el capítulo 19 de los Hechos mandó bautizar a unos bautistas en el nombre del Señor Jesús. Entonces, discutir por el escrito está, no es muy conveniente. Y por el escrito está, que cada cual lo interpreta a su manera, es que aparecen los credos religiosos. Pongan cuidado. Cualquier persona que diga que una mujer está excluida completamente de hablar de Dios en la congregación, eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Yo no creo la teología, lo repito, no creo la teología, pero la teología dice que cuando Pablo dijo, es indecoroso que una mujer hable en la congregación, y si alguna cosa quiere saber, que le pregunte a los maridos en casa. Ellos interpretan que lo que pasa es que las mujeres eran muy hablonas en las reuniones y que el pastor Pablo predicando y las mujeres diciéndole a los maridos, mira, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir el hermano Pablo? Mira, ¿qué tal? Y entonces el hermano Pablo se sintió mal y les dijo, vea, esto no lo hagan, no lo vuelvan a hacer. Si quieren saber algo, pregunten a sus maridos en casa, pero no aquí en la reunión. Así no lo dice, ¿ve? Pero tampoco dice que Pablo dijo una mujer no puede hablar de Dios y enseguida ir a decir que
que había una diaconisa en Cencrea y que Felipe tenía 4 hijas profetisas y Pablo nunca dijo que nunca hubo una mujer profeta en Israel. Es verdad que Jesús nunca escogió una mujer apóstola, pero eso no quiere decir que estaba excluyendo a la mujer, ¿ve? Porque si así fuera, no había mandado la razón con María de que él había resucitado. Y ella le tiene que haber hablado a los discípulos. ¿Ven ustedes? Y si así fuera, no había dicho, tengan en mucha estima a la hermana Febe, que ella es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Si hubiera dicho de algún diácono, ustedes decían, hombre, sí, claro, un diácono es el segundo pastor. El que reemplaza al pastor cuando el pastor no está. Pero como no hablo de un diácono, sino de una diaconisa, entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Y si Felipe tenía 4 hijas profetisas, algo tenían que hacer. La Biblia no dice que ellas profetizaron alguna vez, pero si eran profetisas, tienen que haber profetizado algo. Entonces miren ustedes esto. Esto puede ser muy controversial, pero Jesús dijo, escrito está también. Y yo estoy diciendo que William Branham dijo que una mujer no podía hablar en la congregación, no podía enseñar de Dios en absoluto, porque primero fue formada Adán y después Eva, y que es indecoroso que una mujer hable en la congregación, que porque el pecado, la muerte, la condenación, toda esta destrucción, todo esto que usted ve, estas guerras y estas cosas, vinieron por el pecado de Eva. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Sí dice allí que Eva fue la que no dice que fue la que pecó, hombre, sino que dice que no fue engañado Adán, sino Eva. La engañada fue Eva, pero no dice que la que pecó fue Eva. No lo dice en ninguna parte de la Biblia. Entonces hay que saber interpretar el escrito está. Escrito está que primero fue formado Adán y después Eva. Escrito está que no fue engañado Adán, sino Eva. Escrito está. Pero también está escrito en el libro de los Romanos y en el libro de Corintios, que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. La Biblia no dice que en Eva todos mueren, sino en Adán. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a acomodar el escrito está de que Pablo dijo que una mujer no hablara en la congregación para borrar y decir como William Branham que toda la mortandad, todo el pecado, toda la destrucción, toda la pudrición vino por la mujer? Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Yo nunca llegué yo me parece que no escuché a William Branham diciendo en Adán todos mueren, mas en Cristo todos eran vivificados. Por un hombre entró el pecado, porque como él ya había dicho que era por Eva, no podía contradecirse. ¿Ven ustedes? Y si decía las dos cosas, se contradecía. Entonces tengan mucho cuidado, hermanos. Si me equivoqué mucho en algo, espero que algún hermano me corrija. Yo no estoy diciendo que una mujer puede ser una pastora Jezabel, pintoresca, mal vestida, escotada, motilada. Yo no estoy diciendo de eso, porque eso es horriblemente feo. Pero estoy más de acuerdo con una mujer enseñando por el Espíritu, enseñando con un espíritu de mansedumbre, que a un falso profeta parado en el púlpito hablando herejías. Estoy más de acuerdo con una mujer que con cualquier neófito parado en un púlpito hablando sus propias palabras. Estoy más de acuerdo, porque es una gran mentira que la boca de Dios únicamente fue y es William Branham cuando ya se murió. La boca de Dios no es William Branham. La boca de Dios no es un mensaje llamado el mensaje de la hora. La boca de Dios es el evangelio de Jesucristo y Jesucristo mismo, porque Jesucristo sí está vivo y por su espíritu hace hablar a los hombres su palabra. Aleluya. La boca de Dios es el evangelio de Jesucristo. Y el hombre, cualquier hombre que hable la palabra de Dios sin torcerla a su propia conveniencia, esa es la boca de Dios. Cualquier hombre que hable la palabra de Dios sin torcerla, esa es la boca de Dios. Hermanos, no puedo extenderme. Dios les bendiga grandemente y espero que algún hermano me corrija esto, si de pronto en algo me equivoqué, que es posible. Bendiciones, mis amados hermanos.